Ok. Ahí estamos. Y quedamos en una pregunta que había hecho el hermano Daniel, que vemos reflejado precisamente en ese pasaje que está siendo proyectado de Mateo 11, 23 y 24. También lo mencionamos en la predicación. Mateo 11, 23 y 24 dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. En otras palabras, lo que le está diciendo el Señor es que estas ciudades, Capernaum, ¿verdad? Dios había actuado. Sí, por favor, gracias. Dios había actuado en ella, había hecho milagros, y entonces les dice: ustedes de Capernaum, manda la parada que no me crean. Es increíble que ustedes no hagan caso. Dice: usted que ha sido levantada será abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta hoy. O sea, lo que dice el Señor Jesucristo es: si yo me hubiera presentado en Sodoma y Gomorra y hubiera hecho los mismos milagros que hice en Capernaum, ellos se hubieran arrepentido. Y hasta el día de hoy estarían aquí, les dice el Señor Jesucristo a ellos. Sin embargo, pues no fue así. Se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta hoy. Entonces estuvimos viendo que sí hay niveles de castigo. Ahora, importante entender esto. No es que alguno se vaya a quedar sin castigo, pero Dios en su justicia va a demandar al que más se le haya dado. Va a demandar al que más se le haya hablado. El que haya tenido más revelación de Cristo Jesús y su ministerio, ese va a tener que dar cuenta de esto. En los tiempos del fin, Dios juzgará a las personas, comenzando con su pueblo. En cosas como que, al examinar nuestras obras, el Señor mira qué hemos hecho y la cantidad de luz que se nos ha dado. ¿Qué quiere decir esto, la cantidad de luz? La cantidad de conocimiento que nosotros hoy tenemos. Hoy en Costa Rica, bueno, y aquí hay una educadora. Hoy en Costa Rica yo no sé cómo estará el nivel de analfabetismo. Yo creo que casi que no hay, ¿verdad? O sí hay todavía. Pero muy poco. O sea, la mayoría de gente sabe leer. La mayoría de gente tiene acceso a la tecnología. La mayoría de gente tiene acceso a la palabra de Dios. ¿Qué estamos diciendo aquí? Tenemos una gran cantidad de luz que se nos ha dado. El punto es: ¿qué estamos haciendo nosotros con esa luz? ¿Qué estamos nosotros trabajando, aceptando con esa luz que el Señor ha puesto en nuestras manos? Y entonces, a partir de ahí, Él va a demandar precisamente de cada uno de nosotros. Él va a demandar qué vamos a hacer nosotros con respecto a esto. Basado en su presciencia, también toma en cuenta cómo habrán respondido otros que no recibieron la misma luz. Y siempre aquí, pues a mí hay una pregunta siempre recurrente: ¿y qué pasa con los indígenas que nunca escucharon? ¿Y qué pasa con los que nunca han tenido un contacto con la palabra de Dios? Para mí es muy claro entender que Dios es un Dios de justicia. Mira, el micrófono por aquí. Okay. Para mí es muy claro entender que Dios es un Dios de justicia y que Él sabrá atender estos casos justamente. No voy a decir que no es que el que nunca escuchó del Señor, salado, porque Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Sí, pero también entendemos que Él es un Dios de justicia. Si alguien no
ha tenido, no tuvo, porque yo no creo que ahorita, pues sí habrán algunos sectores del mundo donde todavía la palabra de Dios no ha llegado, pero donde ha llegado a lo que a nosotros nos interesa, aquí nosotros no podemos decir es que alguien no ha conocido. No, si no ha conocido es porque no ha querido. Hoy es nuestra realidad en Costa Rica. Entonces nosotros tenemos que dejar claro eso. Nosotros que hemos recibido mayor cantidad por medio de la obra de Jesucristo en esta tierra, y no así los santos de la antigüedad, haríamos bien en prestar mucha atención a esto. ¿Por qué? Porque muchos no tuvieron lo que nosotros tenemos, todo el plan de Dios escrito en su palabra. Los profetas del Antiguo Testamento estaban ellos esperando un Mesías, pero ese Mesías no había llegado, ese Mesías no estaba. Ahora nosotros tenemos toda la revelación completa. Lucas capítulo 12 versículo 48, no sé, el que lo tenga lo puede leer. Amén. Mas el que sin conocerle hizo cosas dignas de azotes será azotado un poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Qué interesante, porque dice aquel que haya hecho cosas dignas de azote, ¿verdad? Dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado, pero será azotado poco. Qué interesante. No va a recibir el mismo castigo, o no va a recibir la misma reprensión de aquel que sí ha recibido la revelación. Dice, porque a todo aquel a quien aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ahora, para nosotros, y esto es todo un reto, ¿verdad? Cuando predicamos la palabra del Señor, porque yo les puedo decir, por ejemplo, qué sé yo, la palabra Rosh en hebreo quiere decir corazón. Y entonces usted se mete a San Google y se da cuenta si yo estoy bateando o no. Así de fácil, así de sencillo. Antes, para poder entender que la palabra Rosh quería decir corazón en hebreo, había que meterse en los libros, en las bibliotecas, hacer esto, hacer lo otro, para poder tener ese conocimiento. Pero ahora, hermanos, nosotros estamos rodeados de herramientas para conocer. Pero ¿de qué vale conocer sin obedecer? ¿Qué sentido tiene conocer y conocer y conocer si no estamos dispuestos a obedecer? Y esto es algo que nosotros debemos de dejar claro. Luego nosotros nos vamos a encontrar que hay una profecía de higos buenos y los higos malos. Ahora usted dirá, ay pastor, pero ¿dónde dice eso? En el pasaje de los Reyes. Ahora no lo vamos a leer ahorita, pero podemos buscarlo allí en Jeremías 24. La profecía o la visión que Jeremías está hablando aquí, o que está viendo ahí, es muy simple. Estaba viendo una cantidad o una canasta con higos, unos inservibles. Suena ahí como si estuvieran jalando trastos, ¿verdad? Héctor está bien, mi hermano Daniel, usted que entró de último. Todo está bien. Todo está bien. Es una celebración, ¿verdad? El acta de la independencia. Sí, que fue cuando. Ajá, ok. Sí, ok. Entonces había una canasta de higos muy ricos para comer, pero también había una canasta de higos pésimamente malos. Eso que nadie se los comería por podridos, por majados, o sea, eran insalvables. Esto es lo que se ve en esta profecía. Regresando a la vida del rey Joaquín, hay otras verdades interesantes que podemos evidenciar en la vida de este rey. Se encuentran en la visión de las dos canastas de higos que está en Jeremías. En esta visión, una cesta tenía higos muy buenos y la otra tenía higos que no podían comerse, de ninguna manera se podían usar. La interpretación de los higos buenos fue que estos eran aquellos que habían sido llevados cautivos por Nabucodonosor junto a Joacín,
o Joaquín o Conías. Esto es sumamente importante porque vean lo que está pasando en este tiempo histórico. El Señor les dice: por su maldad, por su pecado, yo los voy a mandar a ustedes a Babilonia durante 70 años. Después de 70 años, yo los voy a mandar a traer. Pero ojo con esto: todos los que se iban a Babilonia iban a recibir el cuidado de Dios, y todos los que se quedaran en la tierra de Judá no iban a recibir la protección de Dios. Qué interesante, porque Dios los está castigando a ellos mandándolos a Babilonia, pero Dios les está diciendo: yo los voy a cuidar allá, yo voy a tener compasión de ustedes. Yo sé que ustedes van a pasar por un tiempo difícil, van a tener que dejar sus casas, van a tener que dejar su tierra, van a tener que vivir bajo la opresión, pero yo voy a estar con ustedes. Pero el que no quiera y quiera quedarse va a recibir el azote. Es muy interesante porque recordemos que en la primera incursión de Nabucodonosor, recuerden que Nabucodonosor entra 3 veces a Jerusalén. La primera vez solamente se lleva a los príncipes como a Daniel y los amigos de él. La segunda vez viene y se lleva al rey y se lleva los utensilios del palacio, y la tercera vez ya viene y destruye absolutamente todo. La primera vez eran los príncipes, los artesanos y los herreros. Veámoslo ahí en Jeremías capítulo 24 versículo 1. El que lo tenga, por favor, lo puede leer. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. ¿Me puede leer por favor el 3? Por favor, el 3 y el 4. Y me dijo Jehová: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dijo: higos buenos y muy buenos, y malos muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿leo el 5? Sí, por favor. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Y el otro, hermano. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. ¿Qué les parece? Los que en obediencia, en sumisión, aceptaban el castigo de Dios, Dios los iba a ir a cuidar allá. Y eso es una gran lección, porque en muchas ocasiones, hermanos, necesitamos ser disciplinados, nos guste o no nos guste. Requerimos de la disciplina de Dios. Pero qué lindo, porque él le dice aquí a su pueblo, le dice: yo los voy a disciplinar, pero también yo los voy a ir a cuidar allá. Ustedes no vayan con temor. Ustedes no han dejado de ser mi pueblo. Ustedes no han dejado de estar bajo mi sombra. Van a ir y van a tener que hacer esto porque es lo que tiene que pasar, pero yo los voy a cuidar. Yo voy a estar con ustedes. Aquellos entonces, mis hermanos, Dios los iba a cuidar y Dios los iba a proteger, pero los otros, lamentablemente, los higos malos, ¿verdad? Dice el 8, y como los higos malos que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová: pondré a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré
por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por familia, por ejemplo y por refrán y por maldición en todos los lugares a donde yo los arrojé. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Si nosotros estuviéramos en Judá, ¿qué nos gustaría hacer? Hijos buenos y en sumisión aceptar la voluntad de Dios, o rebelarnos, ser hijos malos que van a recibir absolutamente todo esto. Entonces, mis hermanos, esta es una gran lección que aprendemos dentro de lo que estaba pasando en esos momentos. Luego Dios dio esta promesa refiriéndose a ellos, que ya lo acabamos de leer. Aquí vemos que son los hijos buenos los que son llevados a cautiverio y son los hijos malos los dejados en la tierra. De la misma manera, el cautiverio espiritual no necesariamente debe ser tomado como una señal de la desaprobación de Dios sobre nuestra vida. A menudo el Señor lleva a los siervos más selectos a través del cautiverio para que sean refinados y moldeados a su imagen. Mis hermanos, el oro se prueba con fuego. Y los que han trabajado con el oro, lo que me han dicho es que entre más fuego, más se queman las impurezas y por lo tanto más puro es el oro. Pero no es fácil. No es sencillo. Muchas veces nuestra vida espiritual está pasando por fuego. Muchas veces estamos pasando por situaciones que nos están agobiando, que nos están doliendo, pero entendamos que al final la idea que Dios tiene es verdaderamente limpiarnos, purificarnos y salir de allí de una mejor manera. Vamos un momentito a Santiago. Después de Hebreos está Santiago en el capítulo 1, versículos 3 y 4. Que lo tenga lo puede leer. Santiago 1, versos 3 y 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa. Qué bonito, ¿verdad? Porque aquí en el versículo 2 primero nos dice: hermanos, tened por sumo gozo. O sea, si hay algo que a un cristiano debería de tenerlo sumamente contento, lo que está diciendo aquí Santiago. Hermanos míos, siéntase dichoso, siéntase dichosa cuando usted se vea envuelto en diversas pruebas. Y cuando habla de diversos, no me canso de decir la palabra poikilos, que quiere decir de multiforma y multidirección. Pruebas de todo tipo que vienen de todos lados. Porque tiene que haber la diferencia entre el que reniega cuando está pasando por pruebas y el que acepta la prueba. La diferencia la vemos en el versículo 2, porque dice, el versículo 3, sabiendo, tiene que haber un conocimiento en nosotros, entendiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Por eso alguien decía: nunca le pida al Señor paciencia, porque cuando le pide paciencia, entonces le va a dar pruebas para que pueda desarrollar la paciencia. ¿Ok? Entonces nunca le pida a Dios paciencia. Pídale a Dios entendimiento, que es otra cosa. Sabiendo, entendiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia, ahora sí, su obra completa, para que seáis perfectos. ¿Se puede ser perfecto? Bueno, en la terminología griega sí, porque perfecto en griego quiere decir completos. Es la palabra teleios en griego. Quiere decir que usted puede llegar a ser completo.
a partir de lo que usted ha sufrido, a partir de lo que usted ha pasado, a partir de aquellas cosas que nosotros le decimos, Señor, pero yo, ¿por qué? Señor, pero mira, Señor, pero vea que llevo riata y no termino de llevar riata y viene otra más. La prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia tiene su obra completa para que lleguemos a ser cabales, podemos ser completos y cabales sin que os falte ninguna cosa. Y yo siempre he dicho que cuando ya alguien va acercándose a esto, el Señor le dice, ok, vámonos. ya estás completo, ¿verdad? Ya estás maduro, ya estás entendiendo, ya. ¿Ok? Y habrán otros que se van verdes desde el palo porque nunca demostraron ninguno, ¿verdad? Ya ni aunque lleguen, ¿verdad? 70, 80, 100 y 120 años, su corazón no se va a volver a Cristo, ni va a querer hacer la voluntad del Señor. O sea, el Señor sabe su trato con cada una de las personas, pero aquí está hablando con sus hijos. Entonces, cuando usted tenga muchas pruebas y en muchas direcciones, usted dele gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando. Amén. Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Vamos a Romanos capítulo 5. Romanos 5, versículos del 3 al 5. Igual el que lo tenga lo puede leer. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil masticar esto, o sea, darle pensamiento a esto. Dice, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las pruebas. Ay, hermano, está pasando una, pues sí, hermano, estoy pasando una prueba. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bendición! ¡Cuánto me alegro, hermano! ¿Verdad? Como que esa no es la reacción lógica. Pero dice la palabra del Señor, dice Pablo, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora, Pablo era tribulado hasta para tirar para arriba, ¿verdad? Segunda de Corintios, Pablo da una disertación impresionante, ¿verdad? De todos los males que ha pasado. De todos los males que ha pasado. Y le dice a la iglesia, a los hermanos en Roma, le dice que él se goza también, sino que nos gloriamos en las tribulaciones. Pero la clave está en la siguiente palabra: sabiendo que. Porque de lo contrario yo voy a estar reclamando. De lo contrario yo voy a ir en contra de la voluntad de Dios. De lo contrario yo estoy diciéndole, Señor, pero ¿por qué yo? Señor, pero si yo te sirvo. Señor, pero si yo te aquí. Pero Señor, ¿por qué a mí? Vea el Salmo 73, ¿verdad? Asaf, ¿verdad? Que decía, vean los malos hasta que se quieren reventar de gordos y hacen lo malo y prosperan. Hacen lo malo y les va súper bien y yo aquí y hermanos, muchos cristianos en algunas ocasiones que han vivido procesos en su vida los han pasado así, llorando, reclamando. Algunos todavía están fuera de la iglesia del Señor porque todavía le están reclamando a Dios. Yo les he contado la historia de una hermanita que ella oraba y oraba y oraba para que el Señor sanara a su esposo que tenía cáncer y no lo sanó. Y el Señor murió. Y entonces ella se echó un pleito con Dios. Y le decía a Dios que, pero si yo te pedí, pero si yo te honraba, pero si yo aquí, pero si yo allá, pero es que Dios tiene planes para todos. Entonces yo tengo que aprender a entender que no se trata de mis planes, se trata de sus planes. Hoy hablaba con una hermana que visité, una señora mayor, una señora muy lúcida, gracias al Señor, con todo y su edad. Y ella me dice, yo estoy lista, estoy preparada, cuando el Señor diga hasta aquí, es hasta aquí. Me dice, yo me siento cansada,
pero el Señor sabe. Entendiendo, sabiendo, ahí está la clave, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, mis hermanos, no debería de haber tanto estrés para el Hijo de Dios cuando está pasando por diversas pruebas. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6 y 7 dice la palabra del Señor: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera y segunda de Pedro, yo tengo un estudio que es sobre los contrastes que encontramos allí, y aquí encontramos uno, donde dice en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. Habla de estar alegre, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. O sea, como que no coincide. ¿Quién se va a alegrar por ser afligido? En diversas pruebas, otra vez la misma palabra, poikilos, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, hablando del oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado en Cristo Jesús. Alegres cuando estamos en diversas pruebas. Ese canasto de los higos maduros iban a ser probados, iban a ser llevados al cautiverio, iban a estar 70 años lejos de su tierra, iban a estar 70 años bajo esclavitud, pero ellos tenían que estar contentos. ¿Por qué? Porque al final ellos iban a salir fortalecidos. Pero claro que al inicio no hace mucha gracia. Pastor, más bien cuando uno está en pruebas, uno se siente como que Dios lo ha abandonado. Es la concepción del ser humano, porque es la verdad. Y si más bien va pasando de una, que le ha costado salir, y se le viene otra, ¿qué es lo que dice uno? Ay, Señor, ¿por qué a mí? ¿O por qué me estoy pasando eso? Pero sería uno, digamos, que quiera mentirse uno a uno mismo, decir, porque aquí uno, si es honesto, uno, ¿a quién le gusta pasar pruebas? Creo que a ninguno. Y si va saliendo de una y le cae otra, y como decía medio punta madre, una prueba nunca viene sola, siempre viene con 2, 3, 4, y viene como seguidas, ¿verdad que sí? Sí. Y es muy difícil decir que uno se va a estar contento cuando uno se prueba, ¿no? Sí. Bien, ahí es donde uno, el Señor dice, no sabes, ahí es donde entra a trabajar prácticamente la fe que nosotros, porque una cosa es lo que digamos y otra cosa es estar ahí metido. Claro. Ahí es donde se prueba. Es completamente otra historia, pero es una historia que tiene un final feliz. Yo esto comparo como, yo no soy mucho a andar paseando, pero a mi esposa sí le encanta, ¿verdad? Y entonces ella le encanta el mar, ¿verdad? Y no crean, a mí me gusta también. Ahí, ay, pero qué cansado levantarse tan temprano y agarrar carretera y llevar, ¿verdad?, el carro y el sol y el cansancio. Ay, pero cuando estamos allá decimos, ay, qué rico, qué bonito, ¿verdad? Pero hay que sacrificarse. Entonces, hermanos, ya le doy la palabra, mi hermanito. Cuando estamos en diversas pruebas, cuando tenemos esta palabra poikilos, diversidad de pruebas y diversidad de dirección, entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que tener el conocimiento de decirle, Señor, voy a atravesar esto en una buena actitud, porque yo sé que al final esto va a traer un fruto importante en mi vida. Hermano Daniel. Una consulta. Digamos, en la lectura, entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento la prueba era vista un poco, era diferente, porque, digamos, si yo veo, todas las
pensaban de que había algo en la vida de él que estaba mal, ¿verdad? Y hasta el final pues dijo, puede ver, digamos, la gloria de Dios manifiesta a través de todo eso, pero porque él se le aparece y habla. Pero digamos, en el Nuevo Testamento continuamente el mensaje es, ¿verdad? No, la prueba es motivo de gozo y Dios nos perfecciona a través de la prueba. Pero no sé, digamos, si ¿verdad? O hay un cambio en ese tipo de visión macro. Sí, bueno, si bien es cierto, si lo vemos en términos generales, podríamos tener esa percepción de que la prueba en el Antiguo Testamento era sinónimo de castigo, sinónimo de no estar bien con Dios. Y usted mencionó el caso más evidente, pero no olvidemos que esa percepción la tenían los amigos de Job. Y en el libro de Job se determina claramente que los amigos de Dios no hablaron con sabiduría. Entonces quiere decir que esa percepción ante los ojos de Dios no era sabia. ¿Okay? Y aquí en este caso de Jeremías capítulo 24, donde estamos viendo los higos, ¿verdad? Él se topa dos canastas, una canasta de higos maduros y riquísimos y bonitos, y la otra canasta de higos que no servían pero ni para tacos de cañón, diría mi abuelo. Entonces la percepción aquí en este pasaje vemos que es otra, porque él les está diciendo, y tal vez puedan revisarlo ustedes en su casa, leyendo Jeremías capítulo 24, todo el capítulo, porque nos damos cuenta que él les está diciendo, los higos buenos son todos los que van a ser llevados. Entonces esa percepción ahí se cae. Y este es un ejemplo clarísimo que estamos viendo donde esa percepción se cae. Pero es muy importante el caso de Job, porque en la misma palabra del Señor determina que los pensamientos de los amigos de Job, que uno era desde su experiencia, otro desde la ley, y no recuerdo cuál era el otro, pero cada uno habló desde diferentes expectativas de cada quien, ¿verdad? Dentro de diferentes racionamientos, y la misma Biblia nos enseña que ninguno de los tres tuvo razón. Entonces desde ahí vemos que esa percepción no era la correcta. Pero si nos venimos al 2024, hermano, casi que es la misma situación, porque vemos a alguien que empieza a pasar por diversas pruebas y la percepción de la gente es ¿quién sabe qué está haciendo? ¿Quién sabe qué hizo? Solo Dios sabrá. Y algunos hasta nos atrevemos a orar por el hermano. Padre, ayúdale a que revise internamente, porque esa percepción, pero no siempre es así. Sí. No siempre es así. En la vida de Joaquín, entonces, esto provocó una serie de eventos muy interesantes. Lo vemos al seguirlo en su cautiverio en Babilonia. El relato está en Jeremías capítulo 52. Si quieren vamos a ver bueno, hagámoslo, sí. Es Jeremías 52, versículos del 31 al 34. Es necesaria una explicación de este pasaje para que comprendamos estos eventos en la vida de Joaquín. Pero alguien que me ayude allí con Jeremías. El día 25 del mes 12 del año 37 del destierro del rey Joaquín de Judá comenzó a reinar en Babilonia el rey Merodach, el cual se mostró bondadoso con Joaquín y lo sacó de la cárcel. Lo trató bien y le dio preferencia sobre los otros reyes que estaban con él en Babilonia. De esta manera Joaquín pudo quitarse la ropa que usaba en la prisión y comer con el rey por el resto de su vida. Además, durante toda su vida, hasta que murió, Joaquín recibió una pensión diaria de parte del rey de Babilonia. Oigan, ¿qué haría este rey para caerle tan bien al babilónico? Ustedes leyeron, eran amigos y lo sacó de la cárcel y lo llevó y le cambió la ropa y le dio de comer, y aparte de eso le pasaba una platilla cada mes. ¿Era o no era cuidado de Dios en esto? Nada más para que no se queden pensando. Resulta que este rey que tiene un nombre muy bonito, ¿verdad? El rey dice Evil Merodach
fue compañero de Joaquín en la cárcel. Y Evin Merodach se hizo muy amigo de él en la cárcel. Y Evin Merodach, cuando él toma el reino, entonces dice: voy a traerme a mi amigo. ¿Y dónde se conocieron? En la cárcel. ¿Y por qué es que este rey Joaquín llegó a la cárcel? Porque venía de los cautivos de Jerusalén. Y entonces aquí Dios empieza a cumplir su palabra. Qué lindo, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar ahí para analizar más adelante este tema, que lo vamos a seguir viendo, si Dios lo permite, el próximo martes, Dios primero.